¿Cómo debemos orar? Debemos orar por los delincuentes, debemos orar por las personas que hacen mal, debemos orar por las personas que están, eh, están siempre andando en caminos de perversidad, como dice la palabra. Y esto es algo que muchos de nosotros pues nos pone un poco ahí, nos detiene porque tendemos como cristianos solamente a orar y solamente nomás a clamar eh, por lo que creemos y pensamos que es bueno. Y, y aún, y aún esto que es muy interesante y es muy importante, eh, podemos decir de que Dios nos llama a poder orar por todos, por cada integrante de, de esta sociedad. ¿Y qué es la delincuencia? Y yo por ahí busqué ahí en el diccionario, la delincuencia pues es la cualidad de ser delincuente, ¿no? O la acción de delinquir. Y el delincuente pues es quien delinque y aquel que comete delito. ¿Y quién es esa persona o qué es un delito? Un delito es un quebrantamiento de la ley. Y esto me lleva a pensar de que, por tanto, la delincuencia está vinculada con las personas que violan las leyes o el conjunto de leyes que rigen una sociedad y que están en una sociedad, en esta ciudad, en este país, etcétera, etcétera. Entonces las personas que están en esta acción son personas que andan sin ley, no les gusta acatar la ley. Y obviamente son personas, ustedes ya podrán imaginarse, pues, y esto es un sentido en la cual eh, nosotros podemos imaginarnos, ahí entran pues los que roban, los que asaltan, los que este, transgreden cualquier tipo de otra ley. Entonces, esto nos lleva a pensar y nos lleva a reflexionar. eh, Tenemos que orar por aquellas personas que están en este accionar malo, en estos caminos de perversidad. Eh, Hay un pasaje en Romanos capítulo 2 que me gustaría que usted lo escuche, si no tiene su Biblia ahí, lo escuche. Dice así, Romanos capítulo 2 versículo 12 dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y esto nos sale a reducir, o por lo menos yo veo aquí, tres palabras muy importantes. Aquellas personas que viven sin ley o que aún viviendo bajo una ley, no les importa o no les interesa. Dice, hay tres cosas que pasan con esas personas. Primero, este, son personas, eh, son personas que son pecadores. O sea, que obviamente que infringen, que no cumplen, no viven bajo la ley. Saben que hay una ley, saben que hay algo prohibido, saben que hay algo que no hay que hacerlo y lo hacen. Sea por cualquier tipo de necesidad, por costumbre, porque su corazón está inclinado hacia el mal, etcétera, etcétera. Entonces, en 1 Juan capítulo 3, van a disculpar que los haga meditar o abrir la Biblia. A mí me gusta mucho utilizar la palabra del Señor. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, no voy a entrar en temas teológicos, pero sí está claro determinar de que el que no cumple la ley, en este sentido, la ley que está para regir para los hombres, para que podamos convivir de una manera sana con los demás, pues comete pecado.
Y obviamente hay personas que saben que hay ley, que saben que hay situaciones que están prohibidas, pero no lo acatan. Entonces, estas personas, la Biblia lo llama que son pecadores, que son los perversos, que su corazón pues está alejado de Dios. Y hay una segunda palabra en Romanos capítulo 2, versículo 12, pues dice que estos hombres, ¿qué va a pasar? Van a perecer. ¿Qué quiere decir perecer? Van a morir, o van a desaparecer de una manera quizás repentina, de la noche a la mañana. Y usted sabe eso, que la persona que anda por malos caminos, que, la, eh, que anda por esas situaciones que no son buenas, pues su camino de perversidad pues lo va a llevar a la muerte. En Salmos capítulo 1, y usted lo debe saber este versículo muy bien, Salmos capítulo 1, versículo 6, dice que porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, la situación es que siempre los malos van a tener un momento, o va a llegar el tiempo, que van a desaparecer, va a perecer eh, el malo. Y la tercera palabra que sale en Romanos 2, versículo 12, dice ahí, que van a ser juzgados, serán juzgados. Hermano, amigo, todos algún día vamos a ser juzgados, vamos a rendir cuenta de nuestras acciones. En el caso, pues, de las personas que delinquen, pues, si lo encuentra las autoridades, la policía o la ley aquí en la tierra, pues van a ser juzgados acá. Y si dicen, pues, bueno, y si por ahí dicen, pues, no me pillaron, no me encontraron, o etcétera, eh, algún día, en algún momento, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, y esto es muy, muy clave para poder entender esto, lo que quiero llegar a decir. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y a mí me llama la atención, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estamos vivos, sea bueno o sea malo. O sea, vamos a ser juzgados por lo bueno o por lo malo. Entonces, ¿por qué quiero llegar a esto? ¿O por qué llegué a esto? O por lo menos el versículo, el capítulo 2, 12 de Romanos, nos bota esto a reflexionar, de que muchas veces nosotros pensamos de que el justo es la persona que más que no nadie lo toma en cuenta, etcétera, etcétera, y que parece que el malo, el perverso, el que delinque, siempre son los que están, van a sobresalir y ellos van a vivir bien, etcétera, etcétera. Eh, y a veces nosotros caemos como iglesia en este error, digo yo error, de no orar justamente por estas personas que andan en camino de perversidad. Eh, porque solamente oramos por los que sufren, solamente oramos por los que sufrimos las consecuencias quizás de la delincuencia o del delincuente, pero no oramos por las personas. Pero ¿por qué debemos orar por ellos? ¿No? ¿Por qué debemos orar? O sea, está claro y este es muy importante. Porque primero y fundamental, cuando vamos a ser juzgados, vamos a llegar ante el tribunal de Cristo, tenemos que entender, hermano, que ahí cada uno va a recibir su merecido o la sentencia de parte de Dios por lo que haya hecho. Entonces, hermano, el que no hizo bien las cosas, el que no hizo las cosas de forma correcta, pues lastimosamente va a ser juzgado. Y todo el mundo sabemos que aquellas personas pues van a ir a un castigo eterno por la eternidad. Entonces, aquí estamos nosotros, hermanos, en primer lugar, para orar. Y al orar,
Por la delincuencia tenemos que orar aún por el que delinque, por el que está en estas prácticas malas. La iglesia, usted y yo, está para eso, para orar y no para juzgar. Y esto es muy importante. Los justos están para orar, no para hacer justicia. Entonces, ¿quiénes son llamados justos en la Biblia? Los llamados justos en la Biblia son aquellas personas que tratan de vivir una vida piadosa, una vida en santidad, una vida como le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la oración del justo puede mucho. O sea, la oración del que anda limpio su camino, trata de vivir una vida en santidad, esa oración de esa persona puede mucho. Y entonces es importante saberlo, que la oración del justo es importante, pero no para hacer justicia a través de nuestra oración, ni mucho menos hacer justicia con nuestras manos, ni provocar justicia humana. Entonces debemos orar por los que hacen maldad en nuestra ciudad. La pregunta, claro que sí. Mateo capítulo 5, versículo 44, dice la palabra, en la última partecita, Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, voy a leer el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan, por los que hacen daño, y os persiguen. Hermano, o sea, no hay otra opción, no hay otra alternativa para el Hijo de Dios, para el que es llamado a los pies de los caminos del Señor, o a los pies del Señor. Debemos orar aún por lo que nos ultrajan y nos persiguen. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido perseguidos literalmente a veces por las personas que quieren hacernos daño? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a orar? Porque no vamos a orar para que el Señor caiga con su justicia, etcétera, etcétera, sino que tampoco no es para que sean eliminados, no, sino para que se vuelvan a Dios, para que haya arrepentimiento en ellos, para que Dios tenga misericordia y de alguna u otra manera pues nosotros podamos ser instrumentos, y la iglesia que es luz, o que tiene que ser luz, pues tiene que tratar de poder llevar el evangelio aún en esas esferas que son a veces olvidadas por cada uno de nosotros. Ezequiel 33, el libro de Ezequiel, versículo 11, 33, versículo 11, dice así: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío. Y aquí entra los que hacen maldad. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, el Señor no quiere que ningún impío se muera siendo impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos, o sea, es decir, que salga de esos malos caminos. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, Él no quiere que se pierdan nadie. Y aquí no quiero entrar en una situación de poder decir, no, que hay algunos predestinados para lo malo, etcétera. No, aquí la palabra del Señor nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Hermanos, todos. Y eso todo, ¿qué significa? Pues aún el que anda
en la delincuencia, los que hacen malo. Entonces, y esto es muy importante. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios les pueda alcanzar. Para que la misericordia de Dios pueda alcanzarlo. Entonces, ese es el desafío que usted y yo tenemos en este momento, en este espacio. Yo no sé si usted alguna vez ha sufrido algún robo. Yo no sé si usted alguna vez sufrió alguna consecuencia de la delincuencia. ¿Cómo reaccionó usted? Yo sé que es difícil y a mí también me robaron algunas veces, pero estamos nosotros en este momento para poder orar y más aún para poder pedirle al Señor para que todas las personas que están acá en nuestra ciudad, que se dedican a estas cosas malas, pues puedan llegar en su momento al arrepentimiento y puedan ser salvos. ¿Por qué? Porque en una ciudad donde hay cosas malas, donde se practica lo malo, en una ciudad donde reina la maldad, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Y podemos ver muchos casos de que Dios en su palabra, como aborrece el pecado, como aborrece las maldades de las personas, Él a veces manda situaciones o permite situaciones para que podamos de alguna u otra manera sentir o ver de que Dios quiere decirnos que nos volvamos a sus caminos y que podamos tener este espíritu de arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces nosotros vamos a orar en este momento y vamos a orar para que Dios tenga misericordia de estas personas que están en los malos caminos, que hacen cosas malas y que quieren dañar muchas veces a las personas. Que Dios tenga misericordia de ellos. Acompáñame a orar, por favor. Amado Señor, gracias por tu